Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La transcripción es un proceso en el cual la biosíntesis de una molécula de RNA a partir del molde de DNA, excepto en algunos virus de RNA, que son los únicos que no lo cumplen, se produce ese proceso de cambio, es decir, del DNA se transcribe información genética en forma RNA. Una molécula de RNA recién transcrita se denomina transcrito primario y su secuencia es complementaria a la hebra molde de DNA. En principio, se dan este tipo de procesos en el núcleo en las células eucariotas y en el citoplasma en las células procariotas. ¿Qué ocurre? Que las principales diferencias con la replicación, que es un proceso que a lo mejor en algún momento os puede parecer que son muy similares, pero en realidad tienen sus pequeñas diferencias, es básicamente que no se transcribe todo el DNA de una célula, solo son transcritos genes o grupos de genes determinados. En la replicación todo se replica, absolutamente todo el genoma. Solo se transcribe una de las dos cadenas molde del DNA. En el caso de la replicación os recuerdo que eran las dos. Lo que pasa es que cada una generaba una nueva hebra de síntesis. No requiere de cebadores, cosa que la replicación hemos visto que sí, y el conjunto de todas las moléculas de RNA de una célula transcritas a partir del genoma en sí se denomina el transcriptoma y se refiere precisamente al RNA mensajero, ¿vale? Dentro de todos los tipos de RNA, sobre todo en este caso, cuando hablamos de transcriptoma, es aquello que se transcribe, es aquello que va a acabar siendo una proteína y por tanto hablamos de los RNAs mensajeros. Bien, dicho esto, la transcripción en procariotas normalmente tiene una serie de características un poco peculiares a diferencia del de eucariotas, entonces vamos a verlos por separado. La transcripción en procariotas lleva las características de requerir una hebra de DNA molde, una RNA polimerasa dependiente de DNA que no requiere de cebador y no tiene actividad correctora de pruebas, cosa importante, aunque no obstante en algunas bibliografías indican que la RNA polimerasa es capaz de realizar algún tipo de corrección. Entonces, cuando la RNA polimerasa incorpora un nucleótido no compatible con el molde, se supone que retrocede y escinde los últimos dos nucleótidos. Esto ya os digo que hay un poco de controversia porque hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no. Entonces, bueno, yo os lo comento para que lo sepáis. De momento no está aclarado, ¿vale? Por otra parte, es dependiente también del magnesio. Tiene 4 ribonucleósidos trifosfato, el ATP, el GTP, el UTP y el CTP. Y la dirección de polimerización de la cadena de RNA de 5' hacia 3' es esa, ¿vale? Entonces, la hebra no molde, por su parte, del DNA o la cadena positiva, digamos, tiene la misma secuencia de bases que el RNA recién transcrito, pero con timina en vez de con el uracilo, por lo que también se llama hebra decodificadora o hebra codificadora, mejor dicho. También tenemos, por tanto, los distintos procesos, o digamos, mejor dicho, el proceso per se de la transcripción, que tiene también iniciación, elongación y terminación, como ocurría en el caso de la replicación, ¿vale? En ese caso sí que es verdad que tienen como tres partes, ¿bien? La iniciación en principio en la transcripción de procariotas es la unidad de transcripción de un gen procariota que consta de una secuencia promotora o promotor, una secuencia codificante y una señal de terminación de la transcripción. En principio el promotor es una secuencia específica presente en el DNA que sirve de señal de inicio para que la RNA polimerasa se fije a la hebra de DNA. Por otra parte, los promotores procariotas tienen diversos tamaños, desde 20 hasta 200 pares de bases, y la mayoría de los nucleótidos dentro de los promotores presentan secuencias distintas. Sin embargo, hay secuencias cortas de nucleótidos muy conservadas y comunes a muchos promotores. Estas secuencias conservadas también reciben el nombre de secuencias consenso y se suelen asociar a funciones bastante importantes. Concretamente, hay dos tipos principales de secuencias consenso en los promotores procariotas. Está la caja Primnow, llamada así como 5'3'
3' y se lee TAT, y aproximadamente está a unos menos 10 pares de bases respecto del punto origen de replicación, que es normalmente el punto de referencia que se suele tomar. Y la secuencia consenso de menos 35, que normalmente está a menos 35 pares de bases de ese punto que os acabo de comentar, y suele ser una secuencia también de 5', 3', en concreto es la TTGA-CA, ¿vale? La longitud de la región que separa las secuencias tanto menos 10 como menos 35 de los promotores bacterianos es crítica para su reconocimiento por la RNA polimerasa. También existe una región rica en AT llamada elemento UP, elemento corriente arriba del promotor rico en pares A y T, y localizado entre las posiciones menos 40 y menos 60 de los promotores de algunos genes procariotas. La eficacia de la unión de la RNA polimerasa y el inicio de la transcripción dependen de estas secuencias consenso en el promotor y de la distancia entre ellos, así como de la distancia con el punto de inicio de la transcripción. Las variaciones en alguna base de las secuencias consenso de los promotores puede disminuir notablemente la eficacia de la propia transcripción. Asimismo, la enzima RNA polimerasa se une a las secuencias promotoras y forman un complejo cerrado. El DNA unido a la RNA polimerasa, de hecho, está intacto. Posteriormente, el DNA se desenrolla parcialmente formando un complejo abierto y la RNA polimerasa adiciona el primer nucleótido, de forma que se forma ahí la burbuja de transcripción, que es un segmento de DNA de unos 18 pares de bases desenrollado transitoriamente, donde se forma un híbrido DNA-RNA de unos 8 a 10 pares de bases. Cuando se han introducido unos 10 nucleótidos, se libera la subunidad sigma de la RNA polimerasa y el complejo avanza añadiendo nucleótidos en la fase de elongación, que ahora veremos. Con frecuencia, en la fase inicial de la transcripción, la RNA polimerasa sintetiza y libera de forma repetida fragmentos cortos de 2 a 6 nucleótidos de RNA mientras está unida a ese promotor, y este proceso se conoce como la iniciación abortiva. La elongación es la burbuja la que avanza conforme el DNA se desenrolla por delante de ella y se enrolla por detrás, de manera que se forman superenrollamientos positivos por delante y negativos por detrás de la burbuja. Durante la elongación, la RNA polimerasa mantiene hasta unos 17 pares de bases desenrollados. La velocidad de la transcripción se ha medido en los E. coli, como ejemplo para las procariotas, y está entre unos 40 y 90 nucleótidos por segundo. La transcripción está sometida a una tasa de error superior a la de la replicación, porque la RNA polimerasa comete un error por cada 10 elevado a 4 nucleótidos añadidos, es decir, que la RNA polimerasa es una enzima con elevada procesividad. La terminación de este proceso puede ser de dos tipos, una terminación Rho-dependiente o Rho-independiente. Rho es una proteína y en este caso la terminación Rho-independiente significa que se caracteriza por la presencia en el DNA de secuencias repetidas en orden inverso seguido de un segmento de 6 a 8 bases AT. En el transcrito de RNA se generan así regiones autocomplementarias que originan una estructura de horquilla de unos 15 a 20 nucleótidos antes de llegar hasta el final de la hebra de RNA. Aparece entonces una región híbrida de AU en el extremo 3' del transcrito de RNA, que suele ser un poco inestable y hace que la RNA polimerasa se pare y se disocie el híbrido de DNA-RNA, produciendo la terminación. Sin embargo, la terminación Rho-dependiente implica a un tipo de proteína, como os he comentado, que se llama Rho, y aunque este tipo de terminación carece de los residuos de A repetidos en la hebra molde, suele presentar una secuencia rica en CA llamada elemento root. La proteína Rho se desplaza en sentido 3' hasta que alcanza la RNA polimerasa. Esta proteína presenta actividad de RNA-DNA helicasa dependiente de ATP, por lo que se hidroliza el híbrido RNA-DNA, facilitando así la liberación de la molécula de RNA recién sintetizada, produciendo la terminación de este proceso. La estructura de la RNA polimerasa procariota es bastante importante porque, curiosamente, es una de las que cataliza la síntesis de RNA mensajero, RNA ribosómico y RNA de transferencia. Está constituida por la RNA con 6 subunidades de RNA polimerasa procariota. Con esas 6 subunidades son 2 alfas, una beta prima y una omega. El omega en concreto es la estabilización de la enzima, la beta prima es la unión del DNA molde, la beta es la elongación de la cadena que se une a nucleótidos, la alfa es la que produce el inicio de la cadena en interacción con proteínas reguladoras y con secuencias promotoras de corrientes arriba, y la sigma es la del reconocimiento de la secuencia promotora que dirige la RNA polimerasa a los promotores, favoreciendo la formación del complejo promotor abierto. En consecuencia, mejor dicho, en ausencia de esa subunidad sigma, la RNA polimerasa se une al DNA y se puede iniciar la transcripción, pero de forma no específica y con baja afinidad. Se han identificado hasta diferentes tipos de subunidades sigma, dependiendo de en qué
puntos o en qué genes se puedan dar, pero es curioso que en la transcripción de la mayoría de los genes participan las subunidades sigma 32 y sigma 28 que participan en la transcripción de las proteínas de choque térmico y del gen de la flagelina, por ejemplo, respectivamente, y según se ha hecho en diversos estudios. En procariotas en general, el RNA mensajero recién sintetizado en general, insisto, es el maduro y se utiliza inmediatamente para la síntesis proteica, no necesita de ningún otro tipo de proceso. Sin embargo, ahora veremos en las eucariotas que sí que se va a dar un proceso intermedio antes de producir la síntesis de proteínas. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.